Vamos a continuar entonces. Seguimos con nuestra agenda. Les voy a presentar ahora a Adnei. Adnei es una persona que conozco ya desde hace tiempo. Comparte con nosotros en Uniminuto. Ya les voy a contar un poco de su perfil para que la conozcamos a Adnei. A ver, les cuento. Bueno, aquí les están viendo mi pantalla también. Aquí está Adnei. Adnei nos va a compartir la ponencia, la conferencia titulada Promoción y animación a la lectura a través del mindfulness. Ella es doctoranda en educación, magíster en investigación y docencia universitaria y licenciada en educación básica, certificada en mindfulness para reducción del estrés, promotora de lectura y líder del programa de promoción y animación de la lectura a través del mindfulness, el libro que estaba solo. En Zipaquirá, en investigadora, también en temas relacionados con la gestión emocional. Ella es Adnei. Adnei, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros en este quinto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. Un placer tenerla y adelante, por favor. Ya si quiere puede compartir su presentación. Claro que sí, doctora Marisol, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar acá con ustedes. Voy a compartir pantalla. Acá está. No sé si me avisan si la están viendo. Ya la veremos, creo yo, en segundos. Aún no la vemos, pero ya. Ahí, Creo que ¿ya? ya la vamos a ver, ya la estamos viendo. Entonces ya, muy bien. Adelante, Andrés, gracias. Bueno, es un placer de verdad hablar de un tema que me apasiona. Creo que más allá de todos los títulos está, y es algo que me mueve mucho y es el tema de ser promotora de lectura, de llevar a las familias, de llevar a los niños, a las niñas, a todas las comunidades a que aprendan a amar y que sea un hábito realmente que apasione, como diría Francisco Mora. Leer esa alegría y llevar esa alegría a muchas personas es, creo que, lo más significativo para todos. Y obviamente como vamos a empezar vamos a hablar de lectura, quiero leerles una historia que es muy bonita. Es de Lien Snell. Ella tiene un libro que se llama Tranquilos y Atentos, es de mindfulness. Es una guía práctica de serenidad. El libro se llama Tranquilos y Atentos como una rana. Por eso está la ranita, ya les voy a explicar por qué la rana. El cuento dice así, entonces todos atentos por favor. Dice, érase una vez un león magnífico y poderoso. En la sabana donde vivía todos los animales le temían y cuando él se acercaba todos salían huyendo. Yo, la rana, le observaba con deleite. Cuando acechaba una presa inmóvil con todos los sentidos en alerta, era el maestro de la atención. Sabía cómo actuar, sin inquietarse, vivo, ágil, temiblemente eficiente. Ese era el león. Pero un día me llevé la sorpresa de encontrar a aquel león atrapado en la red de un cazador. Presa de pánico, gesticulaba en diferentes direcciones, se lastimaba contra los troncos de los árboles, se arrancaba las garras contra las rocas con la esperanza de liberarse. El miedo le había hecho perder todas sus capacidades. Cuando no era más que un pobre animal herido, me acerqué y empecé a respirar tranquilamente, pero con la fuerza suficiente para que él oyera mi respiración, entrando y saliendo, inhalaba y exhalaba. Poco a poco, el león empezó a inspirar y expirar al mismo ritmo que yo. Un ritmo tranquilo, cada vez más tranquilo. Entonces se calmó y miró a su alrededor. Observó la red del cazador y supo enseguida que debía ser. De una dentellada rompió una malla, desgarró su prisión con una pata y se liberó tranquilamente. Había descubierto que, cuando nos asalta el pánico, la respiración es la clave. Es una historia muy bonita que muestra de manera general en qué consiste el mindfulness, en qué consiste la atención. Entonces yo les dije a ustedes una palabra clave que es de mindfulness y es todos atentos, ¿cierto? Todos a prestar atención. Y prestar atención es tener todos los sentidos en el momento presente, es haber escuchado la lectura ahí,
escuchar la entonación, mirar de pronto si había alguna expresión, porque ustedes me pueden ver. Y surgen preguntas que pues ustedes se las van a responder allá. ¿Quién observaba al león? ¿Qué le pasó al león? ¿Cuál emoción le hizo perder las capacidades a ese león? ¿Qué salvó al león? Son preguntas generales que surgieron. No sé si ustedes ven en la presentación unos monitos, ¿cierto? Los neurocientíficos y los expertos en mindfulness hablan de la mente de mono. ¿Qué es esa mente de mono? Es estar en todos lados, en momentos del pasado, en el futuro, en qué va a pasar más tarde, pero no estar en el momento presente. Que es lo que nos invita a la ranita, que fue lo que le enseñó al león, ¿cierto? Que tenía que estar, que tenía que respirar, que tenía que tranquilizarse para poder resolver esa situación. Y así fue como el león logró salir adelante. Ustedes dirán si comprendieron el texto. Y no quiero seguir esta presentación sin hablar de Francisco Mora. Él es español, es doctor en neurociencias y este año sacó este libro. Yo lo tengo algunos apartados en PDF, pues por todo lo que hemos vivido en pandemia, el libro no lo tienen en venta acá en Colombia. Se llama Neuroeducación y lectura de la emoción a la comprensión de las palabras. Y tomé algunos apartados del texto porque además lo he escuchado. Esa es una buena forma cuando uno lee también buscar otros mecanismos para comprender qué nos quiere decir el autor. Y él enfatiza que leer es alegría y asocia el acto de leer con motivación, con regocijo, con atención, con emoción, y enfatiza que se aprende a leer durante toda la vida. Eso dice Francisco Mora, lo parafraseé, y él menciona que la edad óptima para aprender a leer está entre los 6 y los 7 años. David Bueno, que es biólogo, él habla mucho de neuroplasticidad cerebral, y habla de creatividad, al igual que Ken Robinson, dice que la edad para aprender a leer está entre los 5 y los 7 años. Antes no. Dan algunos ejemplos, ¿cierto?, de personas que han logrado leer y comprender, porque es que más allá de leer es comprender qué es lo que hay en ese texto, qué es lo que me quiere decir el autor. Entonces, ¿qué dice tanto Francisco Mora como David Bueno? Ellos mencionan que en el afán, los padres de familia, los que somos padres de familia o los que estamos en ese ámbito escolar, tenemos esas ganas de que nuestros hijos aprendan a leer y entonces los ponemos en el colegio donde lo enseñen más rápido. Entonces, si en el colegio X enseñan a los niños a los 4 años ya están leyendo y escribiendo, pues uno se siente feliz. A mí me pasó en mi ignorancia, pues cuando tuve mi hija mayor. Y resulta que esto no es bueno porque el cerebro tiene unas etapas, ¿cierto? Él se va modificando a medida que vamos avanzando en el tiempo y la edad ideal para aprender a leer es entre los 5 y los 7 años. Antes uno puede aprender a leer, asocia algunas palabras, las letras, identifica letras, pero no comprende el sentido de los textos, mientras que cuando tenemos 7 años, 6, 7 años, logramos comprender qué hay en un texto. Eso es importante que lo tengamos presente. En Finlandia ya tienen homogenizada esta edad para aprender a leer a los 7 años. Acá en Colombia no está. Acá en Colombia encontramos jardines infantiles de los 3 añitos, 4 añitos, les están enseñando a leer. Y entonces, ¿qué pasa? Que los empezamos a obligar, se han identificado casos de que golpeamos a los niños porque no leen, entonces los padres se sienten también presionados. Oiga, pero ¿por qué mi hijo no lee? ¿Cómo el niño tal sí lee y por qué tú no?
Cada uno tiene una edad específica para leer. Esto no debe ser no debe ser presión para los niños y las niñas, no debe ser una imposición. Ellos tienen su ritmo y es diferente. Esa es otra de las cosas que cuando hablo de educación y menciono pues a nivel nacional, y es que tenemos un sistema educativo como estandarizado e igualitario para todos, y todos tienen su ritmo para aprender. En eso tenemos que avanzar. Sobre todo por los circuitos y por todo el tema neuronal y todos los estudios que hay que tenerlo presente. Les recomiendo este libro, lo pueden encontrar en las redes, ahí está el PDF, en la red de Francisco Mora, lo pueden encontrar y leen algunos apartados mientras llega acá al país. Aquí les voy a mostrar algunos beneficios de la lectura en las personas que lo practican. He leído tanto sobre el tema por el programa también que tengo de promoción y animación a la lectura a través del Mindfulness, y es que sacamos tips semanales en las redes sociales de cuáles son los beneficios de la lectura, pues para ir invitando a las personas, porque no es fácil romper ese paradigma de leer, como, ay, leer, qué pereza, no, yo cojo un libro y me da sueño, entonces como que nos quedamos en esto. ¿Qué beneficios a nivel general se han encontrado? Estos son solo algunos de las personas que tienen que leer. Primero, ayuda a mejorar los niveles de aprendizaje. Se ha demostrado que las personas que leen, ¿cierto?, mejoran su rendimiento académico, aprenden a escribir, ¿sí? Más allá de decir, y lo digo por experiencia, de tomar una clase del uso de los signos de puntuación, yo he aprendido a usarlos, ¿cierto?, a través de los libros. Cuando leo, entonces he identificado, ah, mira, esta coma va acá, qué pasó, cuál es el uso, y empiezo a asociar los usos que aprendí hace muchísimos años cuando estaba en el colegio. Entonces, la lectura ayuda a mejorar los niveles de aprendizaje. Yo estoy convencida que si nosotros a nivel educativo nos centráramos en formar hábitos lectores, pero sin imposición, mejoraríamos esos niveles en las pruebas estandarizadas que tenemos, porque todos están basados en temas de lectura. Promueve la atención, obviamente, pero para que promueva esa atención, tiene que gustarme el texto, porque si no me gusta el texto, entonces pues va a venir esa mente de mono que me va a llevar de un lado a otro, que me va a hacer pensar muchas cosas, menos estar presente en el texto. Entonces, cuando yo leo algo que me gusta, que me apasiona, que me llama la atención, yo soy amante realmente de tener mis libros y de olerlos. Me encanta olerlos cuando los compro, tocarlos, mirar las texturas. Eso hace parte también del mindfulness. Yo creo que dentro de la formación en mindfulness que he aprendido es eso, a vivir mis libros, porque es que a veces teníamos los textos y, bueno, qué bonito el libro, lo ojeábamos, mirábamos de pronto el contenido y quedaba ahí. Y resulta que es ir más allá. Desarrolla la gestión emocional cuando hay diferentes estudios e investigaciones, sobre todo en España, en Estados Unidos, en donde demuestran que cuando una persona está en un nivel de ansiedad o de depresión o de estrés o de angustia, si toma un texto, si lee algo que le gusta, un poema, una poesía, bueno, no sé, es que hay tantas cosas por leer. A veces creemos que solo leemos, pues la lectura la encontramos a través de los libros y resulta que no. Pues a mí personalmente me encanta, amo los libros y pues por eso ahí es donde encuentras. Pero más allá, uno puede leer una película, uno puede leer la música, la letra de una canción, no sé, y esas cosas a veces las dejamos a un lado. Ahora nosotros en el semillero de investigación que tenemos en Zipaquirá con licenciatura, estamos desarrollando una investigación que estamos analizando cuáles son esas gestiones, esas emociones que se tienen al momento de leer. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Si cambian, si son permanentes o si son indiferentes, y sobre todo pues en los jóvenes, que es en donde menos encontramos hábitos de lectura, que ya les voy a mostrar.
Fortalece habilidades inter e intrapersonales, aprende a que nosotros tengamos que reconocernos a nosotros mismos, cómo somos, quiénes somos, porque para poder gestionar o entender al otro, primero tengo que entenderme yo. Si yo no me comprendo, si yo cuando estoy de mal genio, no sé, oigan, es que cuando tú estás de mal genio te pones grosera. Yo ni cuenta me he dado cuenta porque, ¿qué pasa? El cerebro se hincha, ¿cierto? Cambia de forma cuando estamos de mal genio que no nos deja pensar. Y lo mismo cuando estamos angustiados. Entonces, si yo logro controlar e identificar mis emociones, qué es lo que está pasando en mí en determinada emoción, hay emociones básicas, todos tenemos unas emociones que son básicas y si las aprendemos a autorregular para no quedar enganchados, pues eso es lo más importante. Cuando nosotros aprendemos eso, podemos ir a ayudar a otros. No podemos ayudar a otro que está en depresión, ¿cierto? Si yo no sé gestionar mis emociones. Entonces, permite fortalecer habilidades inter e intrapersonales. Algo que funciona, hace poco publiqué una pieza que leer antes de dormir permite desarrollar buenos hábitos, buenas rutinas del sueño. Resulta que en estos tiempos en los que hemos vivido tanta angustia, he encontrado el común denominador de personas que dicen, no puedo dormir. Algo pasa, pero es que llego como que me acuesto y no concilio el sueño, ¿sí? Entonces, una buena técnica para hacerlo es tomar un libro, o puede ser algún medio digital, un texto en medio digital y leerlo. Ah, bueno, no, es que yo leí 2 líneas y me quedé dormido. Bueno, pues pero leíste 2 líneas. Si las comprendiste, lo que te quería decir esas 2 líneas es ideal. Reduce el estrés. Cuando tenemos esos momentos de tensión, de angustia, de rabia, de pronto mucho trabajo o muchas responsabilidades en casa porque tenemos nuestros hijos, porque tenemos nuestro trabajo, porque tenemos todas las responsabilidades centradas en un solo lugar, el buscar un espacio de lectura, háganlo. Puede ser en la mañana, todo que se levantan, o en la noche, o en la tarde con un buen café, pero que realmente estén presentes en ese momento de leer, con ese libro que tienen en sus manos o con el texto, la película, la canción, que realmente la logren comprender. Miren esto tan bonito, leer durante el embarazo promueve vínculos afectivos entre padres y el bebé. Esto me parece fabuloso. Hay un estudio que se hizo hace algunos años frente a un texto que la mamá siempre leía a su bebé en el embarazo, los 2 padres, y tenía música, vinculaba música. Cuando el bebé nació, buscaba, le pusieron los sonidos, le leyeron y él buscaba en dónde esa voz, esos sonidos que lo llevaban a recordar cuando vivió allá en la pancita. Entonces, la lectura no se debe promover, creemos que se promueve a los 3 añitos, 2 añitos con imágenes, porque sobre todo entre los primeros años hasta los 3, más o menos 4 años, se deben asociar muchas imágenes, lectura de imágenes. Ya a partir de los 5 o 7 años ya entran todo lo que ya son las que nos lleven a comprender mejor. Pero leer es un hábito que, como lo decía Francisco Mora, es para toda la vida, desde antes del nacimiento hasta la muerte. En el programa de lectura que nosotros tenemos, yo creo que eso es lo más bonito y es que hemos vinculado a todos, hemos vinculado a los niños, a las niñas, a los abuelitos, a los papás, a las mamás, a todo el que quiera leer. Si usted no sabe leer, no se preocupe. Aquí le enseñamos, empieza a leer imágenes, empiece a vincular esos procesos y empieza a activar el cerebro. Cuando se activa el cerebro, cuando hace algo que le gusta y que le apasiona, empieza a tener a modificarse estructuralmente los colores y así es cuando más se produce el aprendizaje. Bueno, espérenme porque creo que yo, no sé si fue, ay, sí, miren, aquí pasé algo que me parece muy importante mencionar y es que para el 2017, esto salió en el 2018, estuve casualmente mirando si encontraba en el DANE de los últimos años, del 2019 y 2020, había algún estudio sobre hábitos de lectura y escritura en los colombianos, aquí lo enfaticé en lectura,
Y resulta que no. Para el 2017 el DANE diseñó un instrumento para medir los hábitos de lectura en los colombianos, los hábitos de lectura y escritura en los colombianos. Esto lo encuentran en el DANE, en la página del DANE en el 2018. La investigación se dio en el 2017 y miren lo que se encontró de hábitos de lectura. Primero, las cifras de lectura en estudiantes, profesores, padres de familia es bastante bajo. Y esto conlleva que exista un bajo desempeño en competencias relacionadas con la capacidad para inferir, analizar y resolver problemas, que son las competencias básicas que en muchas de esas pruebas estandarizadas nos evalúan, y aquí pues cobra sentido algunas palabras que les he mencionado. El 37.4% de las mujeres les agrada leer. En cambio, los hombres, el 28.5%. Esto era lo que decía los datos arrojados en esta encuesta, ¿cierto? Se evidenció que las personas que leyeron el medio físico corresponde al 82% y el 70% en medio digital. O sea, leemos más lo físico que lo digital, pero pilas, porque dentro de lo que escribimos más textos digitales, entonces mensajes de WhatsApp, mensajes de textos, o sea, escribimos más en medios digitales que, digamos, producción de un libro, un cuento, una historia, un poema, un refrán, una adivinanza, bueno, tantas cosas que hay por escribir. El 46% del total de la población del país realizan otras actividades mientras leen, como escuchar música o ver televisión. Esto es un mal hábito. Y aquí es donde yo lo resalté porque cobra sentido el mindfulness, que es estar presentes, estar ahí con mi libro, con mi texto, con la herramienta que tenga para leer, es estar verdaderamente ahí, no estar leyendo una línea y mirando allá qué pasó en la novela o mirando qué pasó en la noticia, porque creemos que el cerebro está en la capacidad de hacer muchas actividades a la vez y resulta que no. El cerebro, y esto lo dicen los neurocientíficos, no está preparado para hacer varias cosas a la vez. El cerebro sufre. Yo hace algunos años me creía la súper chica porque hacía varias cosas a la vez y resulta que eso no es bueno para mi cerebro, no está bien que haga eso. Hay que hacer una cosa a la vez y hay que hacerla bien. Entonces, esta es una mala práctica que tenemos los colombianos de leer y escuchar música, o leer y ver televisión, o leer y hablar con una amiga. No, el momento es el momento de leer y esto lo tenemos que enseñar desde pequeños. Esto es un hábito que se va formando para toda la vida. No hay una edad, digamos que hay una edad específica para aprender, que es lo que yo les hablaba de Francisco Mora y David Bueno, que David Bueno es biólogo, tiene muchísimos libros súper interesantes sobre el cerebro, y ellos hablan de eso. Hay una edad específica, pero usted puede aprender a leer cuando quiera, usted puede tomar un libro cuando quiera, no hay edad, o sea, porque hablamos solo de lectura para niños y niñas y jóvenes, y en dónde quedan los abuelitos, ya que también hay estudios que demuestran que esas habilidades emocionales y esa gestión emocional, la resiliencia, va aminorando a lo largo del tiempo, o sea, va pasando el tiempo y como que se va uno como volviendo más débil emocionalmente. El 29% tiene la práctica de consultar el leccionario, es muy bajo. Esta es una recomendación que yo doy. Si usted coge un libro y si no entiende una palabra, es la oportunidad de buscarla en el diccionario. Es una buena práctica, pero muy pocos la hacen. El 33.8% mira videos, lo que yo les comentaba al inicio con Francisco Mora. El libro no está, hay algunos apartados, pero lo leí en algunos videos, que cuando él hizo el lanzamiento de su libro. Entonces es una buena práctica empezar a asociar esos temas porque me ayudan también a adquirir mayor comprensión. O sea que si yo lo leo, acabo de leer, cierro y digo, bueno, ¿y qué entendí? Que yo tenga la capacidad de decirme a mí misma, no a los demás, sino a mí misma, entendí A, B, C, D, E, ¿cierto? Y no cerrar el libro y, oye, ¿qué era lo que decía? No, esperen que me toca volver a abrirlo. Y lo leo 10 veces y no, porque ¿qué pasa? Que estoy pensando en muchas cosas a la vez. El 18.3% consulta cifras o recomendaciones del texto. Es decir, que va y mira la bibliografía que el autor recomienda u otros textos o notas de pie de página, o algunas recomendaciones. Hay algunos libros que traen al final las recomendaciones para otros. Entonces, ese es un buen hábito, pero muy pocos lo hacemos. Y el 3.7, imagínense,
3.7 participa en foros o clubes de lectura. Y ahora, mire, uno encuentra que estoy inmersa en todo este tema de lectura, uno hace muchísimas actividades en las bibliotecas a nivel nacional, hay muchas personas que promueven, al igual que yo, la lectura, y uno empieza a conocerlos y cada uno tiene su toque especial y lo hace especial, y uno ya decide si se queda o no se queda para hacer ese tema de lectura. ¿Por qué no en familia organizar, oiga, venga, busquemos un libro que nos guste a todos y nos leemos en la sala un día? Tú empiezas hoy, vamos a dedicarnos 10 minutos y mañana le toca a la abuelita o al otro día al papá, y si la abuelita no sabe leer, entonces la abuelita escucha y luego cuenta qué es lo que escuchó de los nietos o de los hijos. Esta es una experiencia muy bonita que, por ejemplo, en Guachetá vivimos el año pasado en diciembre, que llevamos lectura a Guachetá, a las zonas rurales, y encontramos una abuelita, la abuelita Natilde. Esto fue noticia nacional, el Caracol, el 24 de diciembre. La abuelita no sabía leer, pero ella iba a los espacios de lectura que nosotros estábamos dando y escuchaba las historias de los libros, y luego llegaba a casa a sus nietos a contarles de qué había entendido de los libros. Es una forma de... Miren qué ejemplo tan bonito el de la abuelita Natilde, enseñarles a amar a sus nietos la lectura, que pues también allá la zona es muy difícil, incluso llegar es complejo, pero es muy bonito encontrar estas historias. Miren acá, quise tomar algo para relacionarlo. De otra parte, los índices de escritura representan que el 66.1% del total de la población escriben mensajes de texto y conversaciones de chat, seguido de mensajes en redes sociales con el 61.1%. Este estudio demostró que estamos pésimos en escritura. Entonces, ¿por qué estamos pésimos en escritura? Pues porque no tenemos unos buenos hábitos de lectura. Si no leemos, no escribimos. Eso es algo que es una realidad. Me voy a saltar esa parte que me parece súper importante. Aquí les tengo qué significa el mindfulness. De pronto, si alguno de ustedes no ha escuchado, los invito a que ahonden del tema. Resalté acá dos autores. Tengo pues otro, a Jon Kabat-Zinn, que es el promotor del mindfulness hace muchos años. Y Jon Kabat-Zinn lo hizo con pacientes que él tenía terminales, con pacientes de cáncer o alguna enfermedad terminal. Él hizo el proceso de mindfulness durante 8 semanas, promovió el programa de 8 semanas para reducción del estrés a través del mindfulness, y encontró, hay investigaciones de él tiene varios libros, tiene un libro muy bonito que se llama El poder sanador del mindfulness. Yo aquí lo tengo, todavía lo leo, lo retomo, lo vuelvo y lo leo porque uno encuentra cosas maravillosas. Y él encontró cómo esas personas que tenían esas enfermedades terminales, a través de esta práctica, ayudaba a prolongar más su vida, a tener una vida mucho más tranquila, más presente, más consciente pues de lo que estaba viviendo, porque muchas veces sufrimos por cuando llega una enfermedad grave, porque no la aceptamos, y es difícil realmente. ¿Qué dice Mario Alonso Puig? En algunos apartados lo voy a nombrar, es otro escritor, es español. Él dice que mindfulness es prestar atención para ver las cosas tal como son, cómo están pasando en el momento. Y lo complementé con Susan David, ella es del 2016, dice que ser conscientes de lo que hacemos sin emitir juicios, porque siempre nos estamos cuestionando, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Pero por qué? Y nos damos duro. Entonces, alguna vez en estas prácticas, en estas formaciones, yo también me he estado formando con la Javeriana en mindfulness y educación. Hace poco terminé un curso, ya en la otra semana empiezo otro, porque realmente siento que es una muy buena práctica que ayuda a los niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, problemas de atención. Mi hijo tiene problemas de atención, entonces me toca estarle haciendo algunos ejercicios prácticos, y he adquirido algún material para ayudarle a que él esté presente, porque anda como pues en todo lado, que eso nos pasa a muchos de nosotros.
Estos autores hablan de eso, de estar presentes en el momento que es, en el hoy, en el ahora, en lo que estamos viviendo en este momento. Y no dejarnos llevar de esa mente de mono sobre las cosas del pasado y las cosas que no sabemos que van a pasar en el futuro. Miren lo que estamos viviendo ahora. Y hay una palabra que me encanta del mindfulness y es la compasión. No nos enseñan a ser compasivos. Nos damos duro, autocompasivos. Entonces nos daban un ejemplo y nos decían, ¿qué pasaría si usted llega a un amigo y le dice que hizo un mal negocio y perdió tantos millones de pesos? Y nos hacían hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué haría usted con ese amigo que llega y le dice que la embarró, que cometió un error? Entonces todos coincidíamos en que decíamos, no, pues yo le daría un abrazo y le diría que hay que salir adelante, que hay que intentarlo, que la vida hace parte de eso. Todos coincidimos, ese fue el común denominador del grupo que estábamos haciendo la práctica. Y luego nos dijeron, bueno, ahora, ¿qué va a pasar si usted es la persona que hizo un mal negocio o se equivocó o le hizo daño a alguien sin quererlo? ¿Cuáles fueron las respuestas? Uy, no, yo me diría que soy una tonta, que soy una bruta, que cómo me fue a pasar eso, que mire lo torpe que soy, y venían muchas palabras. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a ser autocompasivos. Muchas veces somos compasivos con otros, pero con nosotros mismos no lo somos. El mindfulness nos lleva a eso, a que seamos compasivos con nosotros mismos, a reconocernos, para así lograr poder trascender hacia otros, ¿no? Primero tengo que arreglar mi vida, primero tengo que solucionar mis cosas, o si no, no podemos lograrlo. Los que formamos docentes, los que nos formamos como profesores, tenemos que tener esa habilidad, ¿cierto? Acá en Colombia muy pocas instituciones lo practican, son como 30 instituciones, ha ido creciendo, pero no mucho a nivel nacional. Empezó la Universidad del Rosario con la Facultad de Medicina. Particularmente la Universidad del Rosario lo hizo fue para los estudiantes que tienen desde la Facultad de Medicina. Entonces, para ayudarles a canalizar el estrés y esa ansiedad que generaba cuando tenía que ir a darle a una noticia a un paciente de que se iba a morir de pronto. Entonces lo hicieron en primera instancia para ayudar a sus estudiantes de medicina. Pero luego, como vieron que tuvieron muy buenos resultados, ya crearon una escuela de mindfulness. Luego, la Javeriana también se ha posicionado muy bien en el tema de mindfulness, me parece sensacional. Eh, y hace poco vi que la Universidad de San Buenaventura lo empezó a practicar. Entonces, bueno, está la oportunidad para que en Uniminuto también empecemos a hablar del tema, para que formemos esa capacidad de atención. Sin atención no hay aprendizaje, eso lo dice también Francisco Mora. O sea, si yo ando disperso y pensando en todo lado, pues no voy a aprender para la vida, aprendo para el momento, de pronto recito, digo de memoria y ya quedó. Pero después, ¿qué hay con esos conocimientos? ¿Qué hay más allá de? Creo que eso es fundamental. Y aquí está, ¿qué significa lo contrario? ¿Cierto? ¿Qué es lo contrario de mindfulness? Que es el mindlessness, que es la falta de atención. Esta falta de atención nos conduce a engancharnos, a quedar represados en esas emociones, por eso los índices tan altos de depresión, de ansiedad, de miedo, de angustia, que son emociones que hacen parte de la vida, pero que no podemos permitirnos quedar enganchados. Hay falta de conciencia, ¿cierto? En este tema de la importancia de prestar atención, olvidamos con facilidad. Yo siempre digo, ahora pues todavía me pasa, porque tampoco es que sea pues acá la superestrella del mindfulness, no, todavía me pasa, pero ya presto más atención a las cosas que hago. Anteriormente me pasaba que dejaba las llaves, no sé, en cualquier lado, y ¿dónde están las llaves? Y que las hice, y buscaba por todo lado y después recordaba dónde las había dejado. O así cualquier cosa, prendía una olla y recordaba que a los 20 minutos cuando olía quemado que había dejado la olla prendida. O en donde dejé, bueno, la ropa, o la clase que tenía, o la cita que tenía, o la reunión que tenía. Entonces, el mindfulness sí nos ayuda a estar mucho más presentes, a estar más atentos para lograr no estar tan despistados allá con esa mente de mono que nos lleva a engancharnos y que es el mindlessness. Bueno, y aquí, de todo esto que les estoy hablando,
surge pues de este programa tan por lo que trabajé en Guachetá, con las zonas rurales en Nenguá, en Ubaté. Me ayudó Colsubsidio. Colsubsidio tienen unas actividades súper hermosas de lectura. Ellos tienen unas tractomulas que llevan libros a los lugares. Ahora está un poco quieto el tema, pero tienen un proyecto maravilloso. Ellos estuvieron en diciembre pues prestando los libros, llevaban carros para dejarle los libros a las comunidades, incluso regalaron algunos libros. Y sobre todo en las zonas rurales, que es donde menos hay esto. Cuando a mí me dicen, André, quiere ir a dar lectura en Guachitá, en Nenguá, pero el recorrido no es tan fácil, hay que coger como 3 transportes y llegar allá, y bueno, y en fin, y le toca a pie, y bueno, no. Yo dije, no, pues nada, y es para los niños y las niñas, y yo dije, no, vamos a llevar lectura a todos, o sea, todo el que llegue, al papá, a la mamá, al abuelito, al tío, a la mascota, que llegue el que sea. Y miren que fue una experiencia muy bonita, pero encontraba que habían personas que sí llegaban, pero que no estaban tan atentas a lo que estábamos viviendo, a la lectura, entonces mucha falta de atención. Bueno, y uno iba a preguntar qué acabamos de leer y no entendían o no mencionaban qué era lo que habían comprendido. O sea que había hace muchos años escuché una palabra que decía que algunos somos analfabetas funcionales, es decir, que perdón, sabemos leer y escribir, pero no comprendemos que hay más allá de ese texto, que es lo que habla también Francisco Mora. Entonces, a raíz de esto, yo dije, venga, pero tenemos que empezar a vincular algo que logre captar la atención de todos y todas. Empecé a ahondar, pues también por el doctorado que estaba tomando, empecé a ahondar sobre todo lo que es la ansiedad, la depresión, los índices altísimos de suicidio, todo lo que es la gestión emocional, y en ello, en el doctorado fue que encontré el mindfulness, que creo que es el regalo más grande de este estudio, haber encontrado esta técnica, porque la logré vincular con el tema de lectura. Y aquí pues hay unos apartados que quise resaltar, y es en esa promoción, animación a la lectura a través del mindfulness consiste en estar presentes al momento de leer, de conectar con el autor, con los personajes, con el contexto. ¿Qué es lo que me quiere decir Elien Snell cuando me habla de la ranita? Porque una rana, ay, es que las ranas cuando van a atrapar a su presa se quedan quieticas, 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 están muy atentas y logran atrapar en el momento preciso al mosquito. Entonces, es tener esa capacidad de estar atentos. Entonces yo dije, oiga, qué chévere esto, lograr conocer el autor. Muchas veces leemos un libro y bueno, ¿y quién lo escribió? Ay, no, yo no sé, no. Detrás de ese libro hay un trabajo inmenso que hacen los personajes, y hay que tenerlo presente. Es darse la oportunidad de volver a los apartados que no fueron comprendidos. Esto es vital, ¿cierto? Yo recuerdo que en el colegio era muy cuestionado esto. Entonces nos ponían a leer y nos decían, bueno, ¿y qué entendieron? Ay, no, como que no entendía. Entonces, espéreme, vuelva, no, cierre el libro, no puede mirar. Entonces uno en ese momento le generaba una angustia. Yo recuerdo que yo me ponía hasta a sudar por la situación. No, oiga, hay que darnos el permiso de que si no lo entendí, yo puedo leer, abrir el libro las veces que quiera y volver a leer el apartado y subrayarlo y buscar en el diccionario y buscar. Es que el libro no me lo prohíbe, el texto no me dice que no lo haga. Yo lo puedo hacer en el momento que sea. Esa es una muy buena práctica, además. Ya les daré algunos consejos cuando nos pasa que lo leemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y cerramos y no entendemos, pues ya les daré unas técnicas para que la tengan presente. Nunca se ha enseñado a ser autocompasivos, que es lo que les mencionaba hace un rato, y esto lleva a que la mente divague en el presente y en el futuro, en estar aquí, en el estar allá, ¿cierto? Pero no en el momento presente. Esto impide que haya atención. Recuerden que si no hay atención, no hay aprendizaje. Es atención plena que te permite mejorar los procesos. Ahí está la clave. Yo no sé si sueño con esto, pero yo realmente digo que si nosotros somos conscientes
de los procesos de aprendizaje, la formación que estamos dando, de llevar a hacer pensar a los muchachos, a los niños, a todas las personas sobre la importancia de prestar atención, de ese control cognitivo en el momento, de verdad que lograríamos cambiar la educación, por lo menos en nuestro país. Pero si seguimos andando como ruedas sueltas, mirando a ver como que sí, como que no, yo creo que por eso estamos tan retrasados, o sea, como que nos seguimos quedando y no puede ser así. Hay unas palabras muy lindas de Gabriel García Márquez, que él habla de una educación de la cuna hasta la tumba. Y yo digo, sí, así debe ser la educación, ¿cierto? Y no es desde la cuna, es desde el vientre, desde que estamos en embarazo las mujeres. Desde ahí nuestro bebé, a los 4 o 5 meses que empieza su desarrollo, ¿cierto? Su desarrollo el neuronal, que empiece a comprender y a escuchar esos sonidos que se emiten desde fuera. Es importante, pero pues para esto tenemos que tenemos que romper muchas y no es fácil. ¿Cómo practicar el mindfulness al momento de leer? Esto es para que lo tenga presente. Tengo aquí varios tips que también tomé de diferentes apartados. Uno es ralentizar, ¿cierto? ¿Qué es ralentizar? Hay un libro que tiene Carl Honore en el 2019. Él habla de un elogio a la lentitud. Y es que nosotros vivimos afanados, vivimos siempre corriendo, es que me toca, vivimos en el afán de las cosas y él habla de ese movimiento, ellos tienen un movimiento en Europa sobre todo, el movimiento slow, de lento, o sea, pues tampoco es que, ay no, allá los lentos y que no se mueven, no, pero tranquilo, o sea, hay tiempo para todo, no tenemos que hacer 10.000 cosas a la vez, nuestro cerebro está en la capacidad de hacer una cosa a la vez, es escucharnos, si me encanta el café, es tomarme el café realmente y saborearlo y sentir ese aroma del café, es estar aquí con ustedes hablando de un tema que me apasiona y que me encanta y que agradezco a la doctora Marisol por haberme invitado a hablar de este tema tan maravilloso y que sé que con ello puedo transformar muchos pensamientos y puedo transformar algunas realidades. Entonces, ralentizar, bajar el acelere, ir más despacio, ¿verdad? Buscar el momento para leer, busquemos el momento para leer, busquemos el momento para comernos ese chocolate que nos encanta. Uno practica mindfulness comiéndose el chocolate que le encanta, leyendo, viendo una buena película, no viendo la película y pensando en que, ay, que se me va a quemar el arroz, entonces preparemos el arroz y luego vemos la película, ¿sí? Es vivir mindfulness cuando estamos con nuestra pareja y lo estamos mirando realmente y le estamos escuchando y le estamos haciendo saber que es realmente importante y así mismo con nuestros hijos. Tiempo de calidad, decía alguna vez un padre me dijo. Busca una lectura que te guste. Repito, la lectura no puede ser impositiva. Debemos llevar a encontrar qué es lo que nos agrada, ¿cierto? Una buena biblioteca, ir y mirar y ahondar qué temas me gustan. Alguien me decía, bueno, ¿qué me aconsejas para leer? Yo puedo aconsejarles muchísimos libros, aquí les he dado algunos tips, pero realmente ustedes son los que tienen que encontrar qué es lo que realmente me gusta. Los jóvenes, alguien me aconsejó no hace mucho que si no les gusta leer, por ejemplo, los cómics, o las historietas son una buena tipo de literatura que podrían utilizar. Bueno, cambia el formato. Entonces, puede ser que hoy tenga un libro, luego tenga una revista, luego tenga un audiolibro, luego tenga un libro en 3D, porque ya hace poco encontré un libro en 3D maravilloso que me encantó. Encuentra unos libros en tela, encuentra unos libros con olores, encuentra de solo imágenes, entonces cambiamos el formato, ensayemos, tratemos de buscar un espacio en nuestras casas para las que son mamás, un espacio en donde podamos ubicarles a los niños los libros y que ellos los puedan tocar, los puedan buscar en algún momento y los tengan a la mano. Eso es a veces tenemos libros pero están muy altos, entonces los niños no los pueden tocar y eso no. Disfruta el libro. Siente sus páginas, huele, activa todos los sentidos cuando tienes el libro, lo que yo les decía, venga, ¿cómo es? ¿Qué este papel qué es? ¿Qué color tiene? La letra, ¿cierto? El olor a un libro nuevo es fascinante,
Entonces, permitirnos disfrutar realmente del libro, de escuchar lo que nos quiere decir el autor, de abrirlo. Un libro nos dice, tiene que empezar acá y tiene que finalizar acá, ¿no? Puede ser que yo coja el libro un día y lo lea en el apartado de la página 260, no lo sé, ¿sí? Puedo hacerlo. ¿Quién me dice que no lo haga? Ah, de pronto yo tengo que mirar y decir, ay no, tengo que leer el capítulo anterior para poder entender eso, pero yo misma lo voy comprendiendo. Haz una lectura consciente, revisa los pensamientos que pasan por tu mente, miren esto tan importante y quise resaltarlo, identifícalos y luego los dejas ir para poder concentrarte en la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy leyendo y resulta que me acordé que, no sé, que tenía que pagar el agua y no la he pagado. Y entonces, ay, listo, pero sigo leyendo. Y otra vez viene el pensamiento de que tenía que pagar el agua y no le he pagado. No, tengo que parar porque no va a haber funcionalidad en la lectura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar qué es ese pensamiento, cuál es ese pensamiento. Aquí estoy nombrando solo uno, pero puede ser muchísimos pensamientos. Está esa mente de mono ahí trayéndonos muchas cosas. Parar un momento y decir, bueno, ¿cuáles son los pensamientos que están llegando? ¿Cuáles son los que están más permanentes? Escribirlo. Ah, no, pues primero tengo que hacer lo que tengo que hacer para luego hacerlo. Ahora bien, cuando es una situación que no se puede hacer, una muy buena respiración, inhalar, exhalar, oxigenar el cerebro. Miren, esto no es cuento. Hay personas que hablan y dicen que el mindfulness es puro cuento, que es una práctica por allá de locos o de... No, es ayudarle a mi mente a pensar, a estar presente, a estar tranquila, a que funcione, a que sea más creativa. Repasa lo que aprendiste. Entonces yo por lo menos tengo la práctica que tengo papelitos de colores y le pongo muchos papelitos de colores, pongo noticas, resalto. Antes resaltaba, pero resulta que después veía mis libros todos dañados, así como que no me gustaba mucho, aunque ahora aprendí una práctica para quitar cuando uno utiliza el resaltador de los libros. Entonces, volver a retomar esos apartados que me encantaron. ¿Por qué no escribirlos? ¿Qué fue lo que me enseñó el autor en ese momento? Evita las distracciones para poder tener una atención plena. Entonces hay que dejar a un lado por allá el celular, apagadito por allá en un lado, porque eso nos distrae. La música, o de pronto pueden poner música relajante, hay música para leer que pueden utilizar, que también le ayuda a su cerebro a estar presentes, pero traten de evitar todas las distracciones, las que los hagan ir de un lado a otro, eso hay que evitarlo. Tomar un respiro, como dice Mario Alonso Puig, una respiración consciente. Toma un respiro, inhala y exhala. El mindfulness lo puedes practicar. No necesariamente tienes que estar todo el tiempo allá, no. No, simplemente yo lo hago antes de, por ejemplo, ahora que tengo varias conferencias y algunas ponencias, inhalo y exhalo y eso ayuda a mi cerebro a tranquilizarse, porque de todas maneras, por el respeto a ustedes, pues genera angustia este tipo de encuentros. Y voy a finalizar hablándoles de Jordi Sierra y Fabra, es un escritor que me encanta. Este es uno de sus libros, creo que él narra su vida aquí en este libro, y él tiene unas palabras que me conmovieron muchísimo, y es: leer me salvó la vida, escribir le dio sentido. Él era tartamudo y sus compañeros y hasta sus mismos profesores se burlaban de él. Y él encontró en los libros la forma de aprender sin que lo juzgaran y lo hicieran sentir mal. Y ahora es un escritor maravilloso, tiene muchísimos libros que me encantan, particularmente les invito a que lean El Club de los Raros. Es de un niño que era tartamudo. Ahí se los dejo pues para que lo tengan presente. Y pues este es el logo del libro que estaba solo, del programa de lectura que tenemos acá en Zipaquirá. Estamos en emisoras, estamos pues ahora con el secretario de Educación en las clases por radio para los niños y niñas de las zonas rurales. Estamos en otra emisora que se llama Kira Estéreo, acá en Zipaquirá. También compartimos lectura todos los miércoles. Ahora vamos a tener unas actividades de lectura en la ciclovía. Se llama Cuentos en Bicicleta, con el libro que estaba solo. Vinculamos música, vinculamos danza, vinculamos teatro, vinculamos arte. Estas actividades que les acabo de mencionar son las que ayudan a que nuestro cerebro tenga mayor neuroplasticidad. Entonces los invito a leer, los invito a que sigan el libro que estaba solo, es un programa social
no, realmente con este programa no recibimos dinero, no tenemos un dinero adicional, pero lo más significativo es que cuando nos llegan los agradecimientos de los niños de las zonas rurales, incluso tenemos niños de Sasaima, de Neiva, de Guachetá, porque tenemos un grupo con las familias de Guachetá, donde llegan los audios de lectura, yo les hago algunos videos, hemos incorporado títeres, y cuando llegan el mayor premio y el mayor significado que cobra este programa es cuando llegan esos mensajes de los niños donde dicen: profe, gracias por esa lectura tan hermosa que me enseñó que debo respetar a mi mamá. Eso me lo enseña mi mamá, pero con el cuento que me enviaste lo aprendí. Entonces, y también llegan imágenes de familias, porque en las lecturas siempre invitamos a que lo hagan en familia. Y cuando llegan los videos allá de la mamá con el títere o del papá pintando, pues eso realmente es lo más significativo. Muchas gracias, creo que estoy súper bien de tiempo. Doctora Marisol, gracias. Adney, muchísimas gracias por habernos compartido sobre esta técnica, sobre el mindfulness, que me parece genial.